Gracias. Ok. Buenos días tengan todos ustedes. Damos gracias al Señor porque estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor, en este lugar que estamos dedicando al Señor, se ha dedicado al Señor. Estamos aquí para bendecirle, para agradecerle, para exaltarle, porque Él merece todo y más, todo y más. Él es el dueño de todo. ¿Qué les parece si oramos al Señor y comenzamos esta mañana a compartir la palabra? Amén. Ahí donde está usted, vamos a hablar con el Señor. Padre, muchas gracias te damos por este día, por este lugar, Señor, por este culto. Te suplicamos, Señor, que tú derrames bendición hasta que sobreabunde. Más allá, Señor, de lo que tú nos has bendecido, grande, rica y abundantemente. Padre, al venir a hoy te pedimos que nos des un corazón de carne donde pueda tener cabida tu palabra, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, Señor, incluso de ver las cosas. Haznos como a estos pequeños, Señor, que son receptores o reciben a bien tu palabra. Bendícenos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Una de las bendiciones de la carta a los Hebreos es que una de las grandes bendiciones, y esto está maravilloso, porque puede conectar al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es más, puedo decirles que a la luz de la carta a los Hebreos, no podíamos entender bien el Nuevo Testamento sin el Antiguo, como no se puede entender también el Antiguo sin el Nuevo. Así que la carta a los Hebreos me parece una extraordinaria, maravillosa carta de parte del Señor. Voy a leer el capítulo 1, versículo número 10. Estamos en, pues vamos a decirle serie, pero no puedo ponerle otro título. Cristo es mayor que los ángeles. Este es el argumento que va narrando. El primer argumento es mayor que los profetas. Lo vimos del 1 al 4. Y ahora estamos abordando del 4 hasta el versículo 9. Estamos viendo que Cristo es mayor que los ángeles. Bien, busquen por favor en su Biblia, versículo número 10, capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Dice la palabra del Señor: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Este versículo es interesante. ¿Y por qué dije hace un rato que el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento? Y Hebreos justamente nos ayuda a eso, a entender eso. Esto que acaban ustedes de leer y yo, es una cita que el autor de la carta a los Hebreos da, que es el Salmo 102. O sea que acá el salmista en el versículo 25 está citando el autor de Hebreos el Salmo 102. Voy a leerles cómo está en el libro de los Salmos. Miren la similitud. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Es exactamente la primera parte del versículo 10. En otras palabras, el autor de Hebreos cita textualmente el Salmo 102. Y mire la segunda parte, porque tiene que ver con la carta a los Hebreos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, dice el versículo 27, eres el mismo y tus años no se acabarán. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que lo que creemos a la luz de la Biblia debe ser que afecte la manera que vivimos. Lo voy a poner de otra manera, de otra forma. Lo que ustedes y yo vivimos es lo que en verdad creemos, no lo que decimos que creemos acerca de Dios. Yo puedo decir que creo acerca de Dios ciertas verdades, pero no las creo.
Yo sé de Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es creer lo que se dice acerca de Dios. Porque es lo que yo creo acerca de Dios que afecta mi vida. O sea, la vida de ustedes y la mía. Y se me hace muy, muy propio del autor. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando alguien está desanimado? Le damos palabras positivas, de aliento, ¿verdad? Oye, échale ganas. Mira, todo nos pasa. Yo he pasado por allá. O sea, es nuestro esfuerzo y apelamos a los sentimientos o a las propias experiencias. Oye, el año pasado me ocurrió igual. A mí me está pasando lo mismo. Y con ese argumento pensamos dar unas buenas palabras de ánimo, que no está mal del todo. Pero déjeme decirle que el autor de los Hebreos no hace eso. El autor de los Hebreos, porque estaban en persecución, estos hermanos, las palabras de aliento son verdades acerca de Dios. Él les hace recordar las verdades acerca de Dios. Y por eso habla de que Cristo es el Hijo de Dios. La primera verdad que vimos hace una semana quizás, o hace 15 días, que Él es sacerdote, que Él sustenta todas las cosas con la palabra y su poder, que sustenta todas las cosas. De tal manera que el autor de los Hebreos, él habla acerca de lo que es Dios, porque eso va a sostener en tribulación. O sea, no son palabras bonitas sacadas del Face o del Instagram, o no sé de dónde podamos sacar frases así muy cómodas o muy propias para una circunstancia. La verdad es que eso no puede animar, pero no tiene fundamento. Hebreo nos ayuda a entender que para que alguien pueda animarse en su fe, seguir adelante, realmente en medio de la tormenta, lo que lo va a sostener es lo que crea de Dios. Es lo que creamos acerca de Dios. Por eso cita el Salmo 102, porque en primer lugar está diciendo Cristo es mayor que los ángeles porque Él es Señor. Él es el Señor. Vimos la semana pasada que Él creó incluso a los ángeles. Y acá está diciendo de manera directa, y tú, oh Señor. Mire lo que está recordando. En el principio, yo creo que eso debemos recordar nosotros, que al Dios al que servimos, ustedes y yo, y eso cambia nuestra perspectiva de la vida, o debe cambiar, porque si al Dios que servimos es el que en el principio fundó, y la palabra fundar viene de la misma idea de Génesis capítulo 1, versículo 1. Se podría decir incluso en el principio Dios fundó los cielos y la tierra, y es exactamente lo mismo. El autor de los Hebreos sabiamente y obviamente dirigido por el Espíritu Santo de Dios, no solamente trata con palabras de ánimo, con palabras sacadas de John Maxwell o X o Y, no, él habla acerca de quién es Dios. Dicen, hermanos, recuerden que en el principio, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ahora eso debe cambiar mi perspectiva y la de ustedes, porque el Dios es el Señor en el cual hemos creído, es Señor. Y es Señor que funda la tierra desde el principio. Es el creador, eso tenemos que apelar a ello. Si Él es el creador de todo, me encanta esta parte, y los cielos son obras ¿de qué? Son obra, perdón, ¿de qué? Ayer en la tarde, no sé cuántos salieron, no importa no hayan ido. Había una luna preciosa, así como tipo romántica, no es una luna así hermosa. ¿Cuántos vieron esa luna? ¿Alguien la vio? Alcen la mirada al cielo de vez en cuando en la noche, porque era una luna hermosa y luego la cubrió una nube indescriptible. O sea, hermanos, es así como de tipo película, ¿verdad? Pero dice la palabra, los cielos son obra de tus manos.
¿Algún ángel pudo haber hecho eso? ¿Acaso Miguel? ¿Acaso Gabriel? ¿Acaso Rafael? ¿Acaso algún arcángel, algún serafín pudo haber fundado la tierra? Eso está diciendo Hebreos. Le está recordando a los hermanos que en medio de la persecución, en medio del desaliento, hay que recordar que el Dios al cual servimos es el Cristo que crea todo. Todo lo que vemos, o como dice Pablo en la carta a los Romanos, visibles e invisibles, cosas que vemos ahora, Él las creó. Él las creó. Yo digo que vivimos, hay que recordar esto, vivimos y estamos en el extraordinario mundo del Señor. Como bien decía Isaac, usted y yo solo estamos aquí por la gracia del Señor, amén. Pudimos no haber estado hoy aquí. Ahora, por otro lado, vea cómo esto cambia nuestra perspectiva de la vida total. ¿Qué le espera? Dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, imagínense si eso es hermoso, la tierra es hermosa, los cielos son hermosos, lo que podemos alcanzar a ver. Imagínense qué le espera a los creyentes en el Señor. De tal manera, mis amados hermanos, hay pruebas, sí hay pruebas. Puede haber tribulación, sí hay tribulación. No todo es color de rosa. A diferencia de las corrientes en el día de hoy, nosotros sí sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, amén. Sí sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor? La primera pregunta que hizo: ¿qué quieres que yo haga? Me parece que esa es una buena señal de un verdadero creyente. Un verdadero creyente va a entender que Cristo es el Señor, con todo lo que implica la palabra Señor. ¿Sabe usted por qué se salvó el de la derecha? Yo sé que, claro, que se arrepintió. Él estaba viendo a Cristo crucificado en la cruz. Pero una frase, una palabra clave que le dice Señor. Si Cristo estaba a la par con él, podemos decir, humanamente hablando, estaba en el mismo espacio, clavos similares habían penetrado el cuerpo de Cristo. Pero este ladrón, el Señor hizo que viera, que entendiera que no era cualquier hombre. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea las palabras. O sea, lo que implica ver a Cristo como Señor. O sea, mientras pasa eso, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, no es solamente decir creer en Dios. Eso está muy fácil en el día de hoy. Siempre ha sido fácil decir: yo creo de Dios esto. Pero ¿lo crees? Es más, Santiago lo pone en extremo. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué lo dijo Santiago? Porque él veía fe sin obras. O sea, él decía: muéstrame tu fe por tus obras. O sea, si vemos a algún hermano tener necesidad y no lo arropáis, y nada más le dice: voy a orar por ti, Dios te bendiga. Gran cosa, ¿no? Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En la carta a los Hebreos está tratando de dar aliento a los hermanos que estaban perseguidos, que estaban atribulados. Estaban tratando de que ellos recordaran de que Cristo es el Señor, no solamente que sustenta con su palabra. Él desde el principio, dice la palabra, desde el principio fundaste la tierra. Esto, en otras palabras, lo que se le atribuyó al Padre se le está atribuyendo al Hijo como creador. Hermanos, ustedes y yo creemos esto,
¿Creen ustedes que Cristo es el creador? ¿Que Él es el Señor de nuestra vida? No solamente de nuestra vida, de todo. No sé, los que le llegan mi devocional y me hacen favor de escuchar, en el capítulo 9 o 10, a mí me impresionó cómo Dios utilizó a un rey impío, a una nación impía, para castigar a su pueblo. Y el rey de Asiria pensaba que él actuaba por cuenta propia y con toda su responsabilidad, con toda la responsabilidad. O sea, no fue programado el rey de Asiria, él libremente lo hizo. Pero lo que no sabía el rey de Asiria es que Dios estaba aún utilizando la maldad del rey de Asiria para disciplinar a su pueblo. Esto significa Señor. Si Cristo, yo creo que es el Señor, significa que Él debe gobernar mi vida al 100. Yo creo que el primer mandamiento es: amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es que Cristo es el Señor. Pablo se convierte y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, no es decir que Cristo es el Señor, es creerlo verdaderamente y actuar en consecuencia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 nos recuerda lo siguiente. Dijo Cristo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, es Cristo yo soy el que es. Además, este versículo está aportando la siguiente verdad: Cristo es el Todopoderoso. Yo no sé si nosotros, yo sé que lo sabemos, pero tenemos que confrontar nuestra vida cotidiana con este Dios que yo profeso creer. El Dios que todo lo puede. Si hizo de la nada, ¿hay algo que sea imposible para Dios, mis amados hermanos? ¿Hay algo que se le dificulte a Dios? Por eso abrir el mar en seco no es problema para Dios. Por eso mandar a sus plagas y que mueran todos los primogénitos, y que los primogénitos de los judíos no murieran, no es problema para Dios. Alimentarlos con maná en el desierto y cubrirlos con una nube en el día y una columna de fuego en el desierto no es problema para Dios. No es problema para Dios que la ropa no se envejeciera. No es problema para Dios, dicho de otra manera, los problemas nuestros. Hay que recordar en quién hemos creído. Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Yo no sé si se nos ha olvidado. ¿Puede mi fe faltar? Sí. Pero es momento de decirle: Señor, auméntame la fe, ayuda a mi incredulidad. Porque dice Apocalipsis que Cristo es el alfa, es el principio y es el fin. Soy el que es, yo soy el que es y que siempre será y que aún está por venir, el Todopoderoso. La versión 60 dice: yo soy el que, ahorita lo vamos a checar, Apocalipsis 1:8, para no errar. Aquí estoy. Dice acá textualmente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, eso está haciendo el autor de los Hebreos. Está recordando que Cristo es el Todopoderoso. Nosotros debemos traer a la memoria que al Dios al cual servimos, al cual decimos creer, es el Todopoderoso. Hace cosas de la nada. Hace cosas, Dios, imposibles. ¿Cuántos creemos que Dios hace cosas imposibles? Sobrenaturales, literal. Sobrenaturales.
extraordinarias. Es capaz de sacar agua de la roca. Imposible. Para Dios no hay nada imposible. Puede cambiar a la persona que uno piensa que no va a cambiar. Nosotros. Si ya nos cambió a nosotros y nos sigue cambiando, puede cambiar a la persona que usted y yo pensamos que no va a cambiar. Puede hacer que conciba a la estéril como madre. Lo puede hacer. Teníamos una hermana que llegaba aquí a este lugar y oramos mucho por ella. Y hace algunos años se embarazó y concibió. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene poder. Dios sana. A muchos nos ha sanado. ¿Sí o no? Hermanos, muchos estamos cerca de la muerte y nos ha sanado el Señor. ¿Sabe por qué? Porque es todopoderoso. Eso quiere que el autor de los Hebreos que recuerden los hermanos. Él es el todopoderoso. Desde el principio creaste la tierra y los cielos. Él envió comida a su siervo Elías por medio de cuervos. O sea, los cuervos pudieron comer la carne, no se la comieron. No es que estaban de dieta o eran vegetarianos. No, porque Dios de manera sobrenatural, a veces estamos atribulados, que no tenemos recursos. Hermanos, Dios proveerá. No estoy diciendo que colguemos nuestra hamaca a mecer a que caiga del cielo. Yo creo en la cultura del esfuerzo. Yo creo a la luz de la Biblia que tenemos que esforzarnos sin dejar las cosas del Señor. Porque lo grave es que hay gente que ya se afanó, está haciendo dinero, y como el joven rico, que la verdad era el más miserable, porque por poco, aunque sea mucho, optó por dejar y no seguir al Señor. El apóstol Pablo lo resume de la siguiente manera. Hablando de Cristo, dice: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Hermanos, fue por la mano de Cristo que fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Todo. Dicho de otra manera, le pertenece todo al Señor. Así que son palabras aunque parezcan más doctrinales, son las palabras que alientan al verdadero cristiano. Saber y recordar que Cristo es el Todopoderoso, por encima de los ángeles. Es el creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros somos sus hijos, adoptados, pero somos sus hijos. Así que ánimo, hermanos. Recordemos a quién estamos sirviendo. Obviamente, si estamos en los caminos rectos del Señor. Hay una historia bíblica que vale la pena citar. ¿Usted se acuerda cuando fue dada orden que el que no adorara la estatua al son de la bocina y no se postrara iba a ser castigado severamente, iba a ser echado en el horno de fuego ardiente? Bueno, hubieron tres varones que dijeron: no vamos a servir, no nos vamos a postrar. Quizá pudiéramos hacer un paralelo con el día de hoy, los tantos atractivos que si nosotros nos ponemos a turistear todos los domingos, realmente no vendríamos jamás a la iglesia allá. Porque hay tanto que ver solamente aquí en la península. Hay tanto que hacer. En un sentido, dice Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18: he aquí nuestro Dios a quien servimos. La pregunta en esta mañana: ¿está usted sirviendo al Señor? ¿Sabe que hay una oportunidad grandísima? ¿Cómo Dios nos ha bendecido de manera increíble? Hoy más que nunca yo veo la mano del Señor. Nos está bendiciendo de una forma increíble. Hay maneras de servir como nunca en la iglesia del Señor. En verdad. Y Dios nos ha colmado de bendiciones en la iglesia local. O sea, estamos llenos de bendiciones. Hermanos, usted tiene, o sea, es sí o sí.
Cada miembro de la iglesia, incluso visitas. Ya a partir de la tercera visita ya no es visita para nosotros, es familia. Estamos cerca de ese miembro, pues familia ya. Y queremos que así sea, porque esa es la idea bíblica. Si ya eres creyente, bautízate. Si ya te bautizaste, eres miembro de la iglesia. Si eres miembro de la iglesia, es que sí o sí tienes que servir. O sea, no hay plan B. Eso está a la luz de la Biblia. Mire, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, ahí está lo interesante, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Esto es recordar que servimos a un Dios todopoderoso. Hermanos, Dios puede preservar la vida a usted de manera sobrenatural. Y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, o sea, si no nos libra el Señor, a pesar de que creemos que Él es todopoderoso, lo puede hacer, no vamos a servir a los dioses tuyos. Que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe por qué tal convicción? Porque estos amigos de Daniel creían en un Dios todopoderoso que podía sacarlos del horno del fuego ardiendo, como nos ha sacado a muchos, no solo del pecado, sino de otras cosas de nuestra vida. ¿Cómo no servir a ese Señor? Si Él es Señor, si Él es el creador de los cielos y la tierra, ¿cómo no servirle? Hermanos, es más, vean ustedes esto, servir al Señor es un honor, es un privilegio servir a Cristo, es una honra servir al Señor. Yo enseñaba el viernes en la otra iglesia en Dios Fuerte, y creo que lo he dicho acá, lo voy a repetir, que si yo pusiera un poquito de mis moños y decir, no, pues no voy a servir al Señor como pastor. ¿Sabe que hay mejores pastores que un servidor? Y Dios no tendría ningún problema de decir, ¿no quieres servir? No tengo problema. No tiene problema Dios. Me haría a un lado y pone a alguien mejor que yo, sin problema alguno. Hermanos, esto es para cada creyente. ¿Sabe que es una honra servir? ¿Sabe que Dios no necesita que le sirvamos? Ustedes y yo necesitamos, si somos creyentes, servir al Todopoderoso, porque Él es Señor. Eso está tratando de recordar el autor de los Hebreos. Ánimo, en medio de la tribulación, en medio del trabajo, porque hay mucho trabajo, hay que sacar tiempo al Señor. Es una honra servirle. Solo tienes una vida, no hay más. O sea, no podemos venir a la iglesia como cuando íbamos al cine. Compro mi combo de palomitas, que ahora no me conviene, por cierto. Me siento, y es más, ahí hasta pago para entrar. Terminan, ya. No, esa no es la idea de la iglesia. La idea de la iglesia es servir con dones, con talentos, con recursos, con nuestra vida al Señor si somos salvos. La segunda verdad que el autor de los Hebreos quiere dejar claro, que Cristo es mayor que los ángeles, Él es Señor, es el Todopoderoso. La segunda verdad es que Cristo es inmutable, no cambia. Versículo 11 y 12, que es una cita del Salmo 102, dice: ellos perecerán. O sea, está hablando del cielo y la tierra. Bien dijo Cristo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y acá el autor está diciendo, ellos perecerán, los cielos y la tierra perecerán, mas tú, hablando de Cristo, permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y usa esta metáfora como la ropa, como un vestido los envolverás, dice, de Cristo, y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tus años no acabarán. No sé cuántos de los que estamos aquí en su vida hayan tenido una ropa que a pesar de mucho tiempo no la quisieron tirar a la primera, o cambiarla o desecharla.
como que un aprecio. Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá estaba en Estados Unidos trabajando y nos mandó cosas. Y había una playerita de un color azul y un amarillo así, golpeante, pero a mí me encantaba, no sé por qué, la verdad es que no sé ni dónde acabo, pero esa camisa yo me sentía así como Spider-Man más o menos, y es que no estaba roja la camisa, Spider-Man versión 2, o sea, apreciaba tanto. Sin embargo, esa ropa que yo apreciaba, como muchos de ustedes, se perdió ya. Ahora, ¿sabe qué dice de Cristo? El autor de los Hebreos está diciendo que ustedes, lo que vemos acá tan maravilloso, la luna que les describí, las montañas que parece que no van a cambiar nunca, parecen eternas, dice la palabra del Señor. Esas montañas, esa estrella, ese sol, la tierra, el planeta, los ríos, Cabo Norte, Country Club, donde sea, Chuburleans, todos esos lugares tan refinados, dice la palabra, perecerán. Cuando los que vivimos en Chuburleans saben cómo está, somos privilegiados. Bueno, dice acá, mas tú, hablando de Cristo, permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Ahora yo le decía a mi esposa anoche, Juan capítulo 10 dice, Cristo dice de sus ovejas, y yo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nosotros no somos inmutables como el Señor. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Sabe usted y yo necesitamos cambiar siempre? O sea, de hecho, cuando entramos en esta mañana a este lugar, necesitamos un cambio, ¿sí o no? Cambio de pensamientos, porque toda la semana hemos tenido, no sé, en la televisión o con nuestros compañeros, ideas equivocadas, valores equivocados. En toda la pandemia, ideas equivocadas, información equivocada, y tenemos que cambiar. Pablo le dice a la carta a los Romanos, capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, vea lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que constantemente usted y yo tenemos que cambiar. Siempre tenemos que cambiar. Ideas equivocadas, sentimientos equivocados. Sin embargo, a pesar de eso, Cristo dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Él es inmutable, Él no cambia ni de carácter, ni de sentimientos, ni de mentalidad. Nosotros tendríamos que cambiar nuestro orgullo, lidiamos con el orgullo. ¿Quién no es orgulloso acá? ¿Quién es el humilde acá? ¿Hay alguien que no lidia con el orgullo? Hermanos, necesitamos cambiar nuestro orgullo. Quiénes somos, cómo vestimos, nuestro nombre, nuestro apellido, cómo hablamos, dónde vivimos, qué vamos a comprar mañana. Orgullo, hay que cambiar. Juan el Bautista dice, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Entonces la palabra del Señor dice acá, tú permaneces. Este es una cita del Salmo 102, les decía hace un rato. Cuando se dijo este salmo, en realidad era una oración de un creyente
que se lamentaba por la situación de Sión. Y concluye con fíjese, este que hizo el Salmo 102, él estaba lamentándose por la situación de Sión. ¿Y sabe cómo termina este cántico? Es un cántico, termina alabando la inmutabilidad. Dios no cambia. Por eso el Salmo dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años. ¿Sabe qué trae consuelo, hermanos? A pesar de que necesitamos cambiar, Él nos ayuda a cambiar. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que cuando se escribe este salmo, el autor del Salmo 102, lo que está citando Hebreos, él lo escribe por la situación lamentable de Sión. O sea que en tiempo de prueba, en tiempo de crisis, lo peor que podemos hacer es apartarnos de Dios. O sea, en tiempo de tribulación debemos recordar que nuestro Dios no cambia. Lo que nos prometió, yo no sé cuánto les ha pasado. Yo he prometido cosas que no he cumplido. Sea por no pude, no tuve el recurso, o porque puede ser desidia. Yo no sé cuántos aquí les han prometido algo. Me acuerdo cuando estaba trabajando en una empresa que me prometieron que era un celular o algo así. Y yo me esforcé tanto que yo obtuve pues los créditos, los puntos. ¿Y sabe qué? No me lo dieron. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos han fallado quizás prometiéndonos algo? Mira, te prometo. Peor si le han pedido prestado dinero. Te prometo que te pago mañana. 15 días, ya lo tienes. Obviamente cuando la persona necesita se arrodilla. Mira, estoy ahorita, pero una situación terrible, si me ayudas. Hasta puedes recitarles salmos. Salmo 91, Salmo 23. Pero a la hora de pagar, hasta enemigo se vuelve uno. Entonces uno empieza a rogar: oye, por favor, te suplico, devuélvemelo. ¿Sabe que Dios no es así como nosotros? O por ejemplo, en una pareja, ¿cuántas promesas no le hace el cónyuge? Esta vez sí voy a cambiar. Bueno, hay que tener paciencia. Dios está transformando al pecador. Nos casamos con pecadores, somos pecadores, la iglesia es pecadora, la iglesia está cambiando, y ¿sabe qué? Necesita seguir cambiando. Necesitamos seguir cambiando. La maravilla es que hay que recordar que Dios no cambia. Como Él no cambia, nosotros sí necesitamos cambiar. Tercera verdad. El autor de los Hebreos quiere recordarle a los hermanos que en medio de la tribulación, Cristo es el Creador todopoderoso. Él es inmutable, pero la tercera verdad es que Cristo es el Rey que se sienta en su trono. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Sabe que así comienza este capítulo 1? En ese capítulo 1 hay 7 salmos que se citan en este capítulo 1. El que yo citaba hace un rato es el Salmo 102, es el 6º salmo. El que voy a citar ahorita es el 7º salmo de este capítulo 1. Y cierra este capítulo 1 el autor de los Hebreos con la misma pregunta, que es una pregunta que tiene que ir en negativo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos? Me encantó una versión que dice por tarima.
Sí, todos comprendemos la idea de una tarima, yo creo que sí, ¿verdad? Quizás estrado no, pero tarima sí. Entonces usted puede decir, puede leer, se le dijo aquí, ¿a qué ángel? ¿Se le dijo a Miguel? ¿Se le dijo a Gabriel? ¿Se le dijo a algún serafín? No, negativo. ¿Sabe a quién se le dijo esto? Se lo dijo a Cristo. El Padre le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por tarima, o sea, vas a poner tus pies sobre tus enemigos. ¿Cuántos hermanos tienen enemigos acá? ¿Nadie? El peor enemigo es uno mismo, ¿verdad? No vais a la iglesia, estamos cómoda la cama, la hamaca quizás, el mundo quizás, el diablo quizás, pero no debemos tener ningún enemigo. Y tu enemigo tiene hambre, en caso que tengamos enemigo, pero que no, en lo que dependa de ustedes y nosotros, debemos estar en paz con todos, hermanos. O sea, que usted no sea el buscapleito, ¿no? El que metió el pie, no. Aunque parezca usted tonto, ¿no? Oye, ¿qué te pasa si no te dejes? Es la idea del mundo. ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué o sea, es mi derecho? ¿Por qué es injusto? No, la Biblia dice otra cosa. Si tu enemigo tiene hambre, y cuánto más a los hermanos, y cuánto más al pastor, imagínense a los ancianos. Ahora está más complicado para la iglesia porque tiene que invitar al pastor y a los ancianos. O sea, si no aprovechó invitarme en el tiempo que no había ancianos, se lo perdió. Si me va a invitar va a ser con la comitiva de ancianos. Entonces no le voy a invitar, pastor. Pues sí, claro, me tiene que invitar a algo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto? Si tu enemigo tiene hambre, un enemigo de ustedes, que ojalá que no lo tengan, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber a tu enemigo. Déjale al Señor la venganza. No te vengues por ti mismo. Hermanos, ¿cuánto más en la iglesia? O sea, tampoco puede ser una iglesia impersonal. Debemos tener una fraternidad entre hermanos increíble. No puede ser iglesia individualista, como un tema que dio el hermano en una reunión de matrimonios, el individualismo. O sea, no puede ser que eso es del mundo. Todos acá, ingenieros con campesinos, todos somos iguales en el Señor. Doctorados con primaria. Somos uno en Cristo, ¿sí o no? Yo no voy a decir abogado, quizás lo diga de vez en cuando, pero somos hermanos de un mismo Padre. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque Cristo es el Rey. Es quien tiene derecho de sentarse en su trono. Y si Él es Rey, ustedes y yo tenemos el privilegio, ¿sabe de qué? De ser sus siervos. Es un privilegio estar en el reino de Dios. Este versículo 13 es una cita del Salmo 110, versículo 1. Este versículo que estoy citando. O sea, no es que el autor de Hebreos se lo inventó, está conectando, por eso vea la dicha, vea la bendición de la carta a los Hebreos. Tiene la sabiduría de parte del Señor de conectar un salmo, el Salmo 110, y traerlo y mostrar a Cristo. Esta es la dicha. La dicha del Antiguo Testamento es que Cristo no comienza en Mateo, comienza en Génesis. Y eso estamos viendo en los grupos pequeños. La bendición para la iglesia en el día de hoy, para mí también, es que podemos ver a Cristo desde Génesis 1:1, no desde Mateo. Y Hebreos, la carta a los Hebreos nos permite ver esto. ¿No es una bendición? Voy a darles un dato. ¿Sabe que en ningún lugar de la Biblia aparece que Dios haya honrado nunca a un ángel dándole alguna recompensa por sus servicios brindados como ángel? No está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se le promete a algún ángel un obsequio, una distinción, un rango. No hay. O sea, no va a haber un versículo que diga, miren, este es el versículo para ángeles. Si los ángeles sirven fielmente, les vamos a dar una corona de la vida. No hay.
Un ángel seguirá siendo un ángel. Por el contrario, vea el contraste, porque el tema central es que Cristo es mayor que los ángeles. Por el contrario, en el versículo 3 que explicamos hace 15 días, de Cristo se dice que después de haber provisto la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios. Y este Salmo 102, versículo 1, que está en pregunta, que la formula el autor de los Hebreos, nos está apuntando y recordando a la gente que iba a escuchar que el Dios en medio de la tribulación, en medio del conflicto, aún en medio de cuando uno se aparta del Señor, y Dios utiliza su cayado y su vara para traernos, es el Rey que gobierna, es el Dios que no cambia. Otro detalle con respecto a esto. ¿Sabían ustedes que este salmo o este versículo 13 es el más citado en todo el Nuevo Testamento? O sea que no lo va a ver usted acá solamente en el versículo 13 de Hebreos, este salmo. Es el más citado en el Nuevo Testamento. Voy a darles las citas. Mateo capítulo 22, versículo 43 al 44. Cristo habla con los fariseos y ¿sabe qué les cita? Les cita el Salmo 102. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Salmo 102 que está citando Cristo. Cristo se lo cita a unos fariseos que no creyeron en Él. O sea, es el salmo que está utilizando para decir la verdad acerca de Él mismo. No pudieron responderle. Pero además, me sorprende esto que voy a decir. ¿Cuántos recuerdan en Hechos capítulo 2 que se convierten más de 3,000 personas? ¿Alguien se acuerda? ¿Bajo la predicación de quién? Del apóstol Pedro. ¿Sabe cuál es el salmo, el texto que utiliza Pedro ya terminando su sermón? Utiliza el Salmo 102. Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Dice de la siguiente manera: porque David no subió a los cielos, lo está explicando acá el apóstol Pedro. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, o sea, Pedro está diciendo, el Salmo 102 está hablando de Cristo directamente. Sepa toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Y sabe qué dice el versículo que sigue? Se compungieron, se arrepintieron de corazón, citando al final el Salmo 102. El mismo apóstol Pablo cita el Salmo 102 en el capítulo 8, versículo 34 de Romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Sabe por qué lo está citando? Porque está hablando de la gloriosa resurrección de Cristo. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está haciendo una referencia, una conexión de este dicho del Salmo 102. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, Pablo cita de nuevo, hablando de la muerte y de la victoria sobre la muerte, cita justamente el Salmo 102. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vuelve a conectar. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey que pone a sus enemigos. Su Padre lo pone a sus enemigos para poner sus pies sobre sus enemigos.
Otro detalle, hermanos. ¿Sabe usted que en la Biblia no se pide a los ángeles que se sienten jamás? ¿Cómo sentarse ante la gloria del Señor? A ninguno de los ángeles Dios le dijo jamás, siéntate a mi diestra. A ninguno se le dio el honor de sentarse a la derecha de Dios, aunque hagan una labor importante en el día de hoy. Incluso nadie de los ángeles es honrado más que Cristo. Pero Cristo tomó ese sitio de honor. Déjenme darle un detalle acerca de este concepto de sentarte a la derecha. La idea viene, ahora para nosotros es muy distante, no podemos entender esto, pero se puede ilustrar. La idea viene cuando había los reyes de Oriente, orientales, cuando se sentaban en su trono. ¿Sabe que a estos reyes los rodeaban de sirvientes, estos reyes? Más o menos alguna película lo ilustra. Está el rey sentado y tiene sirvientes en su derredor o alrededor de ellos. Todos los sirvientes están parados, nadie está sentado porque están en la presencia del monarca. Y tiene que demostrársele respeto. De alguna manera, cuando les pedimos que se pongan en pie a leer la palabra, vamos a respetar porque vamos a leer la palabra. Ahora bien, si el rey se le ocurría invitar a alguien que se siente junto a él a su derecha, ¿sabe que esto significaba para el sirviente el más grande honor de su vida? El más grande honor en su vida, sentarte en el trono del rey. ¡Wow! En vida el rey, en funciones. Porque todavía hay uno que otro trono de algún rey del pasado, pero no funciona. Poder sentarse cerca del rey en cualquier momento, o sea, si alguien tenía esa cercanía, era señal de una familiaridad y de una amistad estrecha con el rey, pero no era todos los días y siempre. Yo lo explicaba la semana pasada, o lo hacía referencia, ustedes saben la cita, Mateo 20:21, cuando aquella madre quiso que sus hijos se sienten a la derecha o a la izquierda, y Cristo dijo, pueden beber del vaso con que bebo, bautizarse con el bautismo con que soy bautizado, pero el sentaros a mi derecha, solo mi Padre tiene esa facultad. Ahora déjeme decirle algo. Si el Dios al que ustedes y yo estamos sirviendo es el Dios inmutable, es el Dios que crea los cielos y la tierra, al igual que al Padre se le atribuye. Pero Juan dice que todas las cosas por Él existen y todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Él es el creador de todo y es inmutable y es el Rey, como lo acabamos de leer, que se sienta en su trono, y sus enemigos los va a pisar a sus enemigos, literalmente hablando. Yo no entiendo lo que voy a leer, porque mi mente es pequeña, es finita, y no entiendo cómo Dios, en su gran misericordia inexplicable, Apocalipsis 3:21, le da la oportunidad a ustedes y a mí, que somos absolutamente nada delante del Señor. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo que esta mujer le pidió a Cristo acá en su ministerio y le fue negado, de manera inexplicable los creyentes, cuando resuciten de entre los muertos, los verdaderos creyentes, dice la palabra del Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, un sirviente como usted y como yo, sentarse con Cristo en su trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo, con mi Padre en su trono. ¿Acaso no es un privilegio, un honor, una gracia servir a nuestro Rey mientras vivamos? Y es verdad que le servimos de lunes a viernes en el negocio, pero en la iglesia
necesitamos servirle también. Es un honor servir a Cristo. Es un privilegio que algunos se están perdiendo. Se están perdiendo. Ahora bien, hay una última parte que dice acá: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa eso? Ya entendimos que es el rey que se sienta en su trono. ¿Sabe, hermanos? Él está gobernando ahorita todo, ¿eh? Es más, la lluvia, la muerte, a un ave cuando muere, un pájaro, no puede morir si Dios no lo determina. Está gobernando el Señor. Pero un día va a gobernar plenamente y le vamos a ver tal como es. ¿Pero qué significa esto de que va a poner a sus enemigos por estrados de tus pies? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea viene de un concepto de guerra. En el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 24, esta es la idea de dónde viene. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron. ¿Y qué hicieron? ¿Sabe qué significa? Dominio total. Te he vencido. Y sabe que la Biblia habla de Cristo que venció al que tenía el poder de la muerte, que es Satanás. Dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. El acta que nos era contraria, que hablaba contra usted y contra mí, dice que fue clavada, pero que Él canceló ese escrito contra ustedes y contra mí, triunfando sobre ellos en la cruz. Venció a sus enemigos. De tal manera que vemos aquí a Cristo, por supuesto, por encima de los ángeles. Mucho por arriba, o sea, no tiene ni comparación, no tiene par esto entre Cristo, el inmutable, el todopoderoso, el rey que se sienta en su trono. Es más, el 14 habla en plural. Ellos son creados por Cristo. ¿No son todos espíritus servidores, ministradores? Y aquí de ministradores significa que ellos adoran a Cristo. Por eso en el capítulo 1 dice: adórenle todos los ángeles. Por eso cuando venimos acá venimos a adorarle. No venimos a ver el Facebook, no venimos a WhatsAppear, no venimos a contratar celular, venimos para adorar a Cristo, porque merece toda la gloria, todo el honor. Y dice de los ángeles que son ministradores. En otras palabras, ellos alaban y adoran a Cristo 24/7. Enviados para servicio, acá es a los creyentes, como diáconos, a favor de los que serán herederos. Yo no tengo idea cómo el Señor utiliza a los ángeles. De una manera parcial puedo entender que Dios manda a sus ángeles, no como decía la vez pasada, ¿verdad? No es que ustedes tengan un ángel de la guarda, su dulce compañía, que no les desampara ni de noche ni de día. No es así. Pero de alguna manera el Señor utiliza a sus ángeles a favor de los creyentes. Hay un ejemplo bíblico cuando este famoso Jesse y su siervo Eliseo tenía un siervo que se llamaba Jesse, y los habían asediado y eran como la arena del mar, sus enemigos. Y entonces dice la palabra, él le dijo a su siervo: no tengas miedo. Hermano, yo no sé qué va a pasar mañana con nosotros, porque nuestra vida depende de Dios. Pero yo creo que esto que le dijo Eliseo a su siervo nos lo dice a nosotros: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros. Además que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, usted no tiene idea cuántos ángeles puede haber
aquí mandado el Señor en este culto para estar ministrándole y alabándole. No para que les hablamos y les pidamos a los ángeles, no. Pero son servidores de nosotros, dice la palabra. Y aunque pudiera Satanás y sus demonios querer matarnos y destruirnos, ángeles del Señor. El mismo Dios y su poder es inmutable, es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, esto puede pasar ahorita mismo sin que lo veamos. Es en ese sentido que son servidores. No sé, a lo mejor usted ayer ni se dio cuenta y se iba a estrellar con un auto. Probablemente, no, a mí me ha pasado muchas veces. No sé, mañana, no digo que no me puede pasar, pero quizás Dios envió a sus siervos para librarnos incluso del pecado. Del pecado es uno está y hasta no le salen las cosas bien. Concluyo con esto. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si Cristo es el Rey que se siente en su trono, si es inmutable, si es el Creador, es el Señor, es el Creador del cielo y de la tierra, dice versículo 1, capítulo 2, por tanto, es necesario con más diligencia. ¿Sabe que el autor de la carta a los Hebreos no es como Pablo, que primero la parte doctrinal y luego la parte práctica de la teología? No, el autor de los Hebreos lo combina, teología práctica, vive la doctrina, vive la doctrina. O sea, la doctrina hay que vivirla. El evangelio es vivencial, no es conceptual, no es teórico. Usted tiene que vivir la vida cristiana. Y lo vuelvo a repetir, no puede salir igual que como vino esta mañana. Sale peor o sale mejor, pero no puede salir igual, porque ya sabe más del Señor y es mejor para usted, animado, sirviendo más al Señor. Yo quiero que le den un aplauso a los hermanos que han estado trabajando aquí muy duramente, aparte de los albañiles. Hay hermanos que están pintando, hermanas que adecuaron allá enfrente. Anoche un muchacho recogió la basura que chapeamos acá, un pedazo que faltaba. O sea, observe más cosas que usted puede hacer. Sabe que yo estaba pensando que deberíamos comenzar una campaña de decir, la iglesia, algo así como todos en mantenimiento, o sea, que toda la iglesia en mantenimiento. O sea, no tenemos un encargado, ni siquiera un representante. Pero hoy por hoy necesitamos darle mantenimiento a la iglesia. ¿Y sabe quién es la iglesia? Todos. Le dije a los jóvenes, cuando menos una vez al mes, convócalos en la mañana para que vengamos a hacer algo. Y adultos, y mujeres. O sea, no, pastor, pero yo estoy estudiando mi doctorado. ¿Y? O sea, nunca lo he hecho. Bueno, empiece a hacerlo. Y eso es algo básico, hermanos. Pero ¿no acaso Él es el Rey que merece servirle? ¿No es el inmutable que no cambia? Usted y yo necesitamos cambiar nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Dice, con más diligencia atendamos. Mire, si usted se pudiera ir con esto esta mañana sería grandioso. ¿Sabe que nuestro problema es la atención? Más en esta cultura súper distraída. Yo reconozco que me distraigo hasta con un mosco. Ya me distrae. Yo tengo que prácticamente matar al mosco y concentrarme. Pero el problema no es del mosco, el problema es de toda la iglesia. ¿Sabe cuál es el peligro de no atender a lo que sabemos?
Por eso acá el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario, o sea, por tanto, ya sabes que Cristo es el Hijo de Dios, que sustenta todas las cosas por medio de su palabra, que es el creador, que es inmutable, que es el rey, que se sienta en su trono. Oye, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo me he deslizado físicamente hablando varias veces. Puedo dar la evidencia física. Aquí tengo una cicatriz. Me deslicé de una carretera recién pavimentada. Estaba yo con mi bicicleta hace muchos años. Me deslicé. No atendí a que tenía gravilla. Es un ejemplo de... Está diciendo el autor. Por tanto, ya sabes, anímate, sigue en la fe, no te descuides. Las palabras son de urgencia, o sea, es urgente. En el original significa que si usted no atiende a esto, mi abuela decía de esto, a nosotros decía, ustedes les entra por aquí y les sale por aquí. ¿Qué quería decir? Ustedes no atienden. O sea, lo oyen, lo llevan a la práctica. Cristo lo dijo de manera más sabia. El que oye mi palabra y no la hace, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la arena, frente a la playa, no le puso cimiento. Vino un huracán. Pero el hombre que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y tempestades y fuerte viento y la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo. Cristo es mayor que los ángeles, pero por supuesto por mucho. Ni se le compara. Pero el autor está diciendo a los hermanos atribulados, hermanos, no desatiendan, no se olviden. Se pueden ir a la deriva, se pueden extraviar. En el Antiguo Testamento usted va a ver la recomendación, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue adelante. Lutero dice de este pasaje, deslizarse es como una nave, un barco, que en el momento de abordar es llevado lejos por la corriente y arrastrada esa nave o barco a su perdición. Lo grave en esta mañana es que usted no atienda al que dice que es rey, al que sabe usted que no cambia. Si usted no lo atiende, usted podría desviarse. Usted podría, como dijo Martín Lutero, extraviarse, ser arrastrado por la corriente de este mundo, los afanes de esta vida, las muchas riquezas, y hacen la palabra infructuosa, no da fruto. No hay fruto. Decía un comentarista, la audiencia a la que fue dirigida esta carta destacaba por ser hermanos inmaduros y con pereza espiritual. Entonces la doctrina, y luego el capítulo 2, versículo 1, dice el comentarista, estos hermanos eran inmaduros y eran perezosos espiritualmente. Que esto no ocurra en la vida de ustedes y la mía. Que la gracia del Señor haga que despertemos y que salgamos con una pasión por servir a Cristo. Decía un himno antiguo, un coro quizás, un estribillo, gozo da servir a Cristo, gozo da. Lunes, martes, un coro demasiado sencillo. No tiene un trabajo
¿cómo se llama? De academia. Pero dice una gran verdad. Gozo da servir a Cristo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Gozo da. Ojalá que nuestra iglesia pueda seguir sirviendo y más a Cristo. Más, porque Él es el Rey que se sienta en su trono. Es el inmutable Dios y es el Creador, el Señor, Creador de los cielos y la tierra. Que Dios nos bendiga.